alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Hola a todos, queridos hermanos, tengan un feliz sábado, bienvenidos al culto de adoración de este sábado. En esta mañana queremos compartir con ustedes la palabra de Dios y esperamos que allí en la comodidad de su hogar, de su casa, usted pueda sentir que Dios habla a su corazón. Quiero invitarle también a que busque su Biblia. Voy a dar un tiempo prudente para que usted pueda buscar la palabra de Dios, pueda acompañarme en las citas bíblicas que vamos a leer hoy acá. Y ojalá pues que el deseo de Dios en este momento es, y ojalá que sea el suyo también, que nosotros podamos espaciarnos en el pensamiento que Dios ha colocado en cada versículo para nosotros hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. Quiero invitarlos también a que puedan suscribirse al canal si no se han suscrito. Denle a la campanita, comparte el link con otros para que el mensaje de Dios pueda llegar a más corazones. Compártalo con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, y así todos puedan disfrutar del mensaje que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Es un sábado más en esta tierra y un sábado menos que nos queda para finalmente disfrutar en la patria celestial, porque Cristo está por venir, querido amigo. Sí, Señor, está por venir, y debe ser el deseo de todos nosotros que ya el Señor venga, acabe con tanta miseria, con tanta pobreza espiritual que hay en el ser humano, con tanta maldad creciente hoy en día y que perturban la paz humana. ¿Está bien? Así que les invito allí donde están a inclinar sus rostros y a orar para iniciar con el tema de hoy. Oremos. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, oh Señor, por la oportunidad que nos das de asistir, Señor, en este sábado al culto de adoración, que aunque es, Señor, por vía YouTube, estamos plenamente convencidos de que tu Santo Espíritu puede derramar en cada corazón presente, en cada corazón que escucha tu palabra, y rogamos que tu bendición pueda alcanzar a todos aquellos televidentes que puedan escuchar, Señor, hoy tu voz. Gracias te damos, suplicamos tu presencia con nosotros, confiamos en tu omnipresencia. No solamente estás aquí en este lugar, sino que estás con cada uno o con cada una de las personas que pueden ver este sermón en casa. Pedimos, Señor, y agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, el tema que vengo a compartir con ustedes se titula El movimiento del 10º día del 7º mes. Quizás sonará algo extraño para muchos,
pero quizás algo familiar para muy pocos, ¿no? La palabra del Señor tiene una gran cantidad de temas en los cuales nosotros podemos espaciarnos y podemos encontrar allí la maravilla salvadora de Jesucristo cuando Él desea restaurar y recuperar a un pueblo perdido. Nosotros vivimos en una generación bendecida, sí, en una generación bendecida. Y usted podrá decir, ¿pero por qué? A causa de este desastre del coronavirus no puede llamarse una generación bendecida. Sí, querido, es una generación bendecida. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético que Dios ha levantado en este punto de la historia para predicar el Evangelio de manera organizada. Esa es nuestra tarea, esa es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Ahora, busquemos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 en adelante, para que veamos algo interesante. Hechos, capítulo 3, versículo 19 en adelante, y dice así. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Queremos primeramente enfatizar el inicio del versículo 19. Dice, arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentíos viene de una palabra griega que dice metanoeo, y significa cambiar de opinión. Tenga en cuenta que el arrepentimiento indica un cambio de pensamiento, un cambio de opinión. Y la palabra convertíos viene del griego epistrefo, y significa darse vuelta, y tiene una relación muy estrecha con la conducta humana. Así que el arrepentirse es un cambio de pensamiento y el convertirse un cambio de actitud en la personalidad de los seres humanos. Cuando Pedro tuvo su sermón, en aquel famoso sermón en el cual se convirtieron más o menos unas 3,000 personas, Pedro en el capítulo 2, en el versículo 38, dice lo siguiente. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El perdón de los pecados no es igual a borrarlos. El Señor puede perdonar nuestros pecados, pero eso no significa que los pecados han sido eliminados. ¿Por qué? O mejor dicho, para entender esto nosotros tendríamos que ir a la historia antigua de Israel para poder comprender de qué manera el Señor hacía o de qué forma les permitía al pueblo extirpar el pecado fuera de él. Porque una cosa es que el Señor perdone y otra muy distinta es que el Señor borre nuestros pecados. Ahora, fíjense algo. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Note que el versículo 19 dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y en el versículo 38 del capítulo 2 solamente dice, arrepentíos y bautícese, para que sean perdonados. ¿Ve la diferencia? Entonces, necesitamos no solamente ser perdonados, es necesario que el Señor Jesucristo no solamente perdone, sino que borre nuestros pecados. De esa manera estaremos asegurando que nuestros cuerpos, que son mortales ahorita, estén libres de pecado, cuando el Señor haya borrado los pecados que hemos cometido
hasta este punto de la historia, hasta hoy sábado 30 de julio, o 31 de julio, perdón. Ahora, dice por acá el versículo 20, dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Querido, cuando la Biblia enfatiza o hace mención a lo necesario, está haciendo mención a lo que es indispensable para la vida. ¿Cómo así que indispensable para la vida? Bueno, podemos pensar en lo indispensable para la vida como el agua, el alimento, el aire que nosotros necesitamos para respirar, el oxígeno. Esas son cosas indispensables para la vida. ¿Por qué son indispensables y necesarias? Bueno, porque sin ellas no podemos vivir. Ahora, es necesario que los cielos reciban a Jesucristo hasta la restauración de todas las cosas. Esto lo decían los apóstoles en los tiempos en cuando Jesús ascendió a los cielos. Ahora, sería interesante ver de qué manera el Señor operaba en relación con su pueblo para poder extirpar o alejar o sacar el pecado del pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 23, versículo número 24. Levíticos capítulo 23, versículo 24. Y dice así: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Fíjense que hoy en día, por causa de la situación de contingencia que nosotros vivimos, y valga la palabra contingencia porque quizás nosotros antes de la pandemia vivíamos una vida quizás un tanto rutinaria. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros asistíamos cada sábado a la iglesia, ¿no? Y no había ningún problema. Pero para muchos se volvió una vida rutinaria, una vida de costumbre. Y es algo que debe ir más allá de la costumbre. Cuando el Señor dice que su pueblo debe congregarse en un sábado para adorarlo, es una santa convocación. Y debe ser algo que debe ir más allá de la costumbre, más allá de la costumbre humana. Este tipo de acontecimiento que el Señor le habla a Moisés para decirle al pueblo, diciendo: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Y para qué quería hacerlo? Bueno, porque estaba previo al gran día de la expiación, o lo que mejor se conoce como el día del Yom Kippur. Y usted podrá preguntarse: hermano, ¿pero qué relación hay entre esto y lo que estamos viviendo en nuestros días? Mucha, querido. Porque cuando nosotros leímos hace un momento en el libro de Hechos que Jesucristo debía ser recibido en el cielo y que eso era necesario hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, era porque el Señor Jesús tenía que llevar una obra a cabo en los cielos. ¿Y cómo nosotros podemos entender esa obra? Por eso estamos en el libro de Levíticos. Ahora, el pueblo de Israel celebraba algunas fiestas interesantes, que eran figura y sombra de lo que había de venir. Todas esas fiestas prefiguraban a Cristo. En especial la fiesta del día del Yom Kippur. Pero en el primer día de ese séptimo mes, el pueblo debía tener una santa convocación. Y al son de las trompetas, el pueblo debía prepararse. Porque en el 10º día había una santa convocación, o mejor dicho, era el día del Yom Kippur. Ahora, es interesante entender cómo el Señor hacía para poder más o menos tener claridad en el sentido
en cómo Dios operaba para poder sacar al pecado del pueblo. En el libro de Levíticos capítulo 16 podemos encontrar algunos versículos interesantes, ¿no? Libro de Levíticos capítulo 16, a partir del versículo número 5, dice así: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Hablando del sumo sacerdote, no debía hacer esto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto era lo que debía hacer el sumo sacerdote. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y para traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá por expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Voy a más o menos a explicar en forma resumida por qué el Señor tenía que hacer esto. Cuando uno de los integrantes del pueblo de Israel cometía algún pecado, era necesario que éste llevara un cordero al santuario. Allí en el altar de sacrificio, justamente al pie del altar, esta persona debía colocar sus manos sobre la víctima, sobre el cordero que llevaba, y debía confesar sus pecados sobre él. Era una forma simbólica en la que este personaje que pecaba podría librarse de sus pecados. Y era una prefiguración de la muerte de Cristo en el Calvario, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que una vez confesados los pecados, la persona tenía que, con un cuchillo, degollar a la víctima y el sumo sacerdote extraer la sangre en quien estaban los pecados de aquel ser humano, y el sumo sacerdote tenía que llevar esa sangre dentro del santuario, y eso aplicaba para todas las personas que cometieran pecado los 365 días del año, si se quiere decir así. Todos los días del año, esto era un modus operandi del sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Ahora, cuando el sumo sacerdote llegaba y asperjaba la sangre allí en el lugar santo, justamente en el velo, por hacer eso, el santuario era contaminado con los pecados de aquella persona. ¿Ustedes se imaginan cuántas personas tenían o iban al santuario día a día? ¿Cuántas personas acudían al santuario durante todo un año? Así que el santuario de esta manera era contaminado con los pecados del pueblo. Pero esos pecados no debían permanecer allí. El Señor necesitaba extraer, o mejor dicho, expulsar los pecados del pueblo. ¿Y cómo lo hacía? A través de este modo que relata el capítulo 16 del libro de Levítico. ¿Qué hacía? Bueno, ante Aarón, que era el sumo sacerdote de turno en aquella época, debían llevarse 2 machos cabríos, ¿verdad? Y un carnero para el holocausto. El carnero era para Aarón porque él debía purificarse. Él debía confesar sus pecados sobre este carnero, sacrificarlo, y debía hacer expiación por él y por su casa. Y los 2 machos cabríos, el uno que se elegía para Azazel y el otro para Jehová, sobre ellos se echaban suertes. Y el que caía para Jehová debía ser sacrificado. Entonces, nosotros podemos encontrar en este evento que la sangre tenía 2 propiedades. Número 1, contaminaba el santuario a través de los corderos que llevaba cada víctima día a día durante todo el año. Y en este día del Yom Kippur, por eso el sermón se llama el movimiento del 10º día del 7º mes. Porque este 10º día del 7º mes era un día especial. ¿Por qué especial? Porque se manifestaba la gloria de Jehová. Y si había una persona
que no se había arrepentido de sus pecados era cortada del pueblo, es decir, era eliminada, podía morir, porque la condición era que tenía que afligir sus almas. Ahora fíjense algo, en el versículo 16 leemos lo siguiente: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, se refiere a que cada israelita que había cometido un pecado debía llevar su cordero y sacrificarlo. De esa manera el santuario era contaminado. Y la segunda parte del versículo, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, y para eso era el día del Yom Kippur. Ahora, según lo que leímos nosotros en Levítico 23-24, que había santa convocación, era para anunciar que el día de la expiación estaba cerca. Ahora, ¿qué debían hacer las personas del pueblo? Bueno, las personas del pueblo durante esos 9 días, antes del 10º día, debían prepararse. ¿Cómo? Confesando sus pecados. Confesando los pecados, de manera que cuando viniera o llegara el día de la expiación, sus corazones estuviesen limpios, sin pecado. Y cuando la gloria de Jehová se manifestara, esta persona o este integrante del pueblo pudiese ser acepto a los ojos de Jehová. Ahora, querido hermano, cuando Aarón llevaba a cabo el rito de la purificación con el carnero que era para él y para su casa, luego de eso, él sacrificaba a la víctima sobre quien cayó la suerte para Jehová, uno de los 2 machos cabríos, y la sangre de este animal era llevada dentro del santuario. Y esta sangre tenía la propiedad de descontaminar. Y era el único día en que él podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Ahora, una vez que él sacrificaba a esta víctima, iba adentro con una campanita y una cuerda, por si acaso este sacerdote llegaba a morir, porque la gloria de Jehová se revelaba sobre el propiciatorio, o lo que mejor se conoce como la tapa del arca del pacto, donde reposaban las 2 tablas de piedra. Allí se manifestaba la gloria de Jehová. Y el sacerdote debía quemar incienso, y este incienso emanaba un humo que llenaba la parte del lugar santísimo, de tal manera que los ojos del sumo sacerdote estuviesen velados y él no pudiese ver el propiciatorio, porque si miraba el propiciatorio podía morir. Así que esta sangre del macho cabrío, en cuya suerte cayó para Jehová, él llegaba y asperjaba la sangre sobre el propiciatorio, en el lugar santísimo. Automáticamente o simbólicamente los pecados del santuario, que eran depositados allí durante todo un año, eran absorbidos por este sumo sacerdote, símbolo de Jesucristo en el futuro. Luego este sacerdote salía y confesaba los pecados sobre aquel macho cabrío que cayó para Azazel, y con una persona previamente designada, este animal era llevado afuera del pueblo, allá a lo lejos, al desierto, y de esa manera el Señor extirpaba el pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, queridos hermanos? Mucho tiene que ver. ¿Por qué? Se ha enfatizado en determinadas ocasiones que nosotros debemos tener pleno entendimiento en el tema del santuario celestial, para comprender la obra redentora de Cristo actualmente y en nuestra época. Los tiempos de la restauración de todas las cosas han llegado. Los tiempos finales somos los que actualmente tú y yo vivimos.
Y nosotros podemos verlo porque la Escritura ha sido clara en cuanto a la interpretación profética. Hemos visto que los cielos han dado señales de la inminente venida de Jesús. La naturaleza clama y ella ha dado señales del inminente regreso de Jesucristo a esta tierra. Así que, fíjese algo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él estaba entrando al atrio. Y cuando fue a la cruz del Calvario, estaba justamente allí, a donde todo israelita llegaba para llevar aquel animal, aquella víctima, para el perdón de sus pecados. Allí justamente en el altar de sacrificios. Cuando Jesucristo murió en el Gólgota, estaba justamente en el altar de sacrificios del santuario. Hoy, tú y yo estuvimos quizás en algún momento en ese lugar. Y muchas personas pueden estar precisamente en esa etapa del santuario. Cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario y miramos a un Jesucristo crucificado y resucitado, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, entonces estamos allí en la etapa del altar de sacrificios. Cuando usted toma la decisión de entregar su vida al Señor, haciendo el eco de aquel versículo, Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, usted, una vez que cree en el Evangelio y cree en un Salvador crucificado y que se ha entregado en esa cruz por usted y por mí, entonces el siguiente paso es pasar a la siguiente etapa del santuario, que es el lavacro, que es lo que simboliza el bautismo, queridos hermanos y amigos. Cuando usted entrega su vida al Señor a través del bautismo, usted está en la etapa del lavacro. Pero la salvación no llega solamente hasta allí. Porque si ese hubiese sido el caso, entonces Jesucristo no hubiese tenido sentido la resurrección y el hecho de que Jesucristo haya ascendido al cielo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial? Recordemos aquellas palabras que Él dijo al sacerdote Anás o Caifás, cuando le dijo que si verdaderamente era el Hijo de Dios. Y Él le dijo: os aseguro que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Es decir, en ese momento el Señor tendría que llevar a cabo una obra en el santuario celestial, allí en el lugar santo. Por eso tú y yo no podemos quedarnos en la etapa del lavacro. Tú y yo necesitamos penetrar al santuario, penetrar allá al lugar santo, a donde está la mesa de los panes de la proposición y el candelabro y el altar del incienso. Necesitamos ir allá a comer el pan de vida que tiene la mesa de los panes. Jesús es el pan de vida. Y ese es el proceso de santificación. Es el proceso de conversión del cual habla Hechos capítulo 3, versículo 19. Porque en la etapa del arrepentimiento, usted está justamente allí entre el altar de sacrificios y el lavacro. Pero cuando usted inicia la etapa de la conversión, usted penetra allá en el lugar santo, para tener derecho al pan de vida, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora, es interesante que nosotros podamos reflexionar en el hecho de que vivimos en una época difícil y por determinadas situaciones que usted y yo conocemos, hemos sido privados de reunirnos en la iglesia.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra tarea? Piense por un momento dónde está Jesús en estos instantes. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo según lo que nosotros hemos estudiado por personas que tienen escritos y con referencias bíblicas que Dios ha levantado en determinados momentos de la historia para revelar una verdad contundente que usted y yo podamos comprender. En el año 1844, para usted no es un secreto que el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y eso lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. Ahora, los 9 días ya anunciados en el capítulo 23 del libro de Levíticos, en la santa convocación donde el Señor congregaba al pueblo para anunciar que el día del Yom Kippur ha llegado. Esos 9 días quizás han pasado y ha llegado el momento en que el sumo sacerdote tiene que entrar al lugar santísimo para finalmente extirpar los pecados del pueblo. ¿Sabe, querido? Que por un pecado que tú y yo cometamos, es un pecado más que Cristo debe soportar en sus hombros. Y es un pecado más que contamina el santuario, de la misma forma en que el santuario terrenal era contaminado. Ya tú y yo no tenemos que llevar a un animal para ser sacrificado y que simbólicamente nuestros pecados sean perdonados así. Basta simplemente con un arrepentimiento sincero y una confesión y una oración al cielo para que el Señor te perdone. Pero el perdón no basta. Es necesario una conversión. Por eso, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice: arrepentíos, pero también convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos los tiempos de refrigerio, de los cuales habla el capítulo 3, versículo 19 del libro de Hechos. Necesitamos vivir tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Es necesario que el cielo haya retenido a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y los tiempos de la restauración de todas las cosas han llegado. Esta situación en la cual vivimos es una muestra de que Jesucristo está pronto a salir del lugar santísimo y está pronto a terminar y a borrar todos nuestros pecados. Pero antes de eso, el Señor nos está llamando al arrepentimiento y a convertirnos. Dice por acá en el libro de Isaías, capítulo 26. Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20. En medio de esta situación en la cual tú y yo nos encontramos, mira el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque el Señor está pronto a iniciar su obra extraña. Y nos está dando señales de que su regreso está próximo y está a las puertas. ¿Acaso el Señor no ha anunciado guerras y rumores de guerras? ¿Y qué hemos visto? ¿Acaso el Señor no anunció de pestes? ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Son señales predichas en los evangelios, por ejemplo en Mateo capítulo 24. Escóndete un poquito mientras que pasa la indignación. Pero mientras que tú y yo nos escondemos, necesitamos estar conscientes de que estamos en el día de la expiación escatológico. Necesitamos estar conscientes de que debemos arrepentirnos, debemos convertirnos de nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos arrepentirnos de corazón y convertirnos y entregar nuestra vida a Jesús.
Es la forma y la única que Dios tiene para poder salvarte a ti y a mí. Ahora, dice por acá el versículo número 3 del capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Queridos amigos y queridos hermanos, hemos llegado al tiempo en donde usted y yo necesitamos perseverar en el Señor. Las profecías declaran que Jesucristo está próximo a venir. Y nosotros necesitamos estar atentos a esos tiempos. Por algo el Señor dijo: mirad la higuera y los árboles frutales, porque ellos dan señales de que el verano está cerca. Así, cuando nosotros veamos las señales en los cielos y en la tierra, de los cuales nos habló el Señor Jesús, tengamos en cuenta que la venida de Jesús está cerca. Y cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantaos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. El Señor hoy nos está llamando al arrepentimiento. Nos está llamando a vivir vidas consagradas. Mientras las iglesias permanecen cerradas, usted y yo debemos estar en nuestros hogares, orando y pidiendo perdón por todos nuestros pecados, aún por los pecados ocultos que nosotros tenemos. El Señor ha sido misericordioso en tardar su venida. Pero no lo tengamos por tardanza, querido, porque el Señor no se ha tardado porque Él quiere, sino porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor no solamente quiere que tú te vayas al cielo, también quiere que los que están contigo allí, en esa casa donde tú vives, allí en ese lugar donde tú moras, donde tú estás ahorita, míralos a todos, si puedes hacerlo. Obsérvalos. Cuando tú estés caminando las calles de oro, cuando tú estés caminando en la nueva Jerusalén y en la nueva tierra que el Señor estará creando, ¿desearás que estos que están en tu casa falten? Yo creo que no. Así que ha llegado el momento, queridos, de que nosotros confiemos en las promesas del Señor. Quiero finalizar con el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Hay muchas situaciones que nos preocupan y quizás complican nuestra vida. Pero en medio de nuestras preocupaciones, en medio de las turbaciones de nuestro corazón, mire lo que dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, debemos afligir nuestras almas. Debemos pedir perdón por todos nuestros pecados al Señor, hasta por los pecados ocultos. Repetimos, el Señor está preparando moradas y lugares. Esos lugares que actualmente el Señor, o quizás ya tiene preparado, hay uno especial para ti. Y sabes una cosa, si por alguna razón y alguna circunstancia alguno de los nuestros no pueden estar en el cielo por una u otra razón, ese lugar permanecerá vacío. No permitamos que esos lugares que el Señor ha preparado para nosotros estén vacíos. Démosle esa alegría al Señor. Ese es el sueño de Dios, que tú y yo estemos en la patria celestial, y estamos invitados a eso. Que Dios te guarde, querido, que Dios te bendiga, y que ojalá el deseo de todos nosotros pueda ser
que podamos estar en esa patria celestial. Vamos a orar para culminar. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias por tu gran amor y bondad. Suplicamos jamás falte en nosotros el deseo de buscarte a través de la oración y del estudio de tu palabra. Permite, Señor, que ese pueda ser nuestro deseo diario. Antes de que el día comience, antes de hacer nuestras labores, ayúdanos a que tu Santo Espíritu inquiete nuestro corazón a tal punto que nosotros podamos ir a buscarte, para que tú puedas ser nuestro refugio durante el día, durante nuestras jornadas de trabajo e incluso durante el descanso. Gracias, Señor, por tu gran amor y bondad. Permite, oh Dios, que cada uno de los que escuchan o hayan escuchado este sermón, esta tu palabra, Señor, hayan encontrado en ti paz. Gracias por escucharnos, oh Dios, por la manera en que has obrado y seguirás obrando en nuestras vidas. Pedimos y agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. De Dios me sentí y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí que dijo ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fúlgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz.